Junio. Sí, pero junio pasa rapidito. Julio estamos ya encima y ya estamos a mitad de año. Y no sé si han visto la gracia del Señor obrando en su vida. Yo sí he visto cómo el Señor ha orado, cómo Él ha hecho y cómo Él va a seguir haciendo su obra. Y nosotros sin duda vamos a seguir aprendiendo del Señor y su palabra. Y como ya hemos visto en el tiempo, acuérdense que hemos estado viendo un panorama de la Biblia y la idea del panorama es poder entender un poco más el texto que Dios ha puesto en nuestras manos y qué es lo que quiere decirnos cada libro de la Biblia, con el fin de poder entenderlo. Ahora, hoy por hoy, como les digo, ya vamos, Pastor la semana pasada habló del primer libro de Reyes y yo voy a hablar del segundo libro de Reyes. Ahora, hablando del libro de Reyes, deben recordar que el libro de Reyes era un libro y que se dividió en dos libros subsiguientes después que se tradujo del hebreo al griego, la Septuaginta, y posteriormente a lo que nosotros llamamos la Vulgata Latina y las traducciones subsiguientes a ella. Eso significa que la traducción que hoy tenemos obviamente tiene Segunda de Reyes y Septuaginta no tiene eso, ¿ok? O perdón, la Biblia hebrea. Ahora, hay un texto, uno de los textos que me llaman mucho la atención y una de las cosas que me gusta del Señor es cómo Él anuncia ciertas cosas acerca de su pueblo muchos años antes de que el pueblo se rebelara. Y de vez en cuando es bueno ver cómo Dios obra a través de su palabra, cómo Dios anuncia lo que va a venir y nos da la certeza de que Él todo lo que dice se va a cumplir. Y una de esas cosas se encuentra en Levítico. Y si tienen su Biblia ahí, usted dice, ¿qué tiene que ver Levítico con Reyes? Bueno, tiene bastante que ver en esta parte. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Verso 14. Y fíjense lo que dice. Leo para ustedes. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, o todos estos mis mandamientos, y desdenareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando el pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se convertirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan el número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en lugar en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y las escrituras, o en las escrituras, podemos ver uno de los pasajes que no solo muestra la dureza de Dios en tratar la soberbia y el pecado del hombre, sino que también vemos su fidelidad en cuanto a la corrección. Y
En, en Levítico 26 es un ejemplo, como les decía, muy claro de este trato, de cómo Dios está anunciando ya de mucho antes cómo el pueblo se iba a comportar, cómo el pueblo iba a actuar y lo que él iba a hacer. Si bien Dios ha estipulado leyes para su pueblo, en este capítulo podemos ver que Dios es quien bendice la obediencia como consecuencia al cumplimiento fiel de su palabra, como también castiga la desobediencia como consecuencia de la misma fidelidad. Levítico 26:18, hablando acerca de lo que Dios haría en cuanto a cómo Dios les castigaría, dice, y si aún con estas cosas no lo oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y no sé si se fijaron que lo repite otra vez, hablando de que el pueblo se rebala en contra de Dios. El verso 21 dice, si anduviereis conmigo en la oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versos 23 y 24 dice, y si con estas cosas no fuereis conmigo, sino que anduviereis conmigo en la oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Versos 27 y 28, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en la oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré o aún 7 veces más por vuestros pecados. Una y otra vez diciendo Dios, yo te voy a castigar, yo te voy a castigar. Me llama la atención realmente ver lo que Dios dice que hará, porque con mucha frecuencia pensamos en Dios como un Dios que es fiel en lo bueno. Y quiero decir bueno en el sentido de que las cosas positivas bajo la experiencia humana. Por ejemplo, bueno es como cuando me va bien y todo, que eso Dios es fiel cuando me va bien. Y creemos en la fidelidad de Dios en ese sentido y entendiendo que obviamente que todo lo que Dios hace es bueno. Generalmente el hombre no entiende la bondad de Dios en ese sentido solamente. ¿A qué me refiero? Tiene que ver netamente con que si Dios hace cosas que son a mi favor, que no causan dolor, que no causan algo en contra mía, entonces Dios es bueno. Pero con mucha frecuencia, como les digo, pensamos en Dios de esta manera y decimos, mira, Dios es fiel, y decimos, Dios es fiel, y toda gloria a Dios y amén, y decimos, Dios es fiel, ¿cierto? Y Dios es fiel, queridos. Realmente Dios es fiel a su palabra. La fidelidad de Dios no solo involucra la bendición sobre los que obedecen, sino también el castigo aún sobre los que no se someten a sus palabras. Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo podemos ver realmente, cómo podemos ver esta verdad de que Dios es fiel y digno de confianza? ¿Cómo podemos entender esta verdad de que Dios es fiel y digno de confianza? Y vamos a verlo, y podemos verlo por medio de un cumplimiento, por medio del cumplimiento de su palabra. Y cuando hablamos generalmente de este tipo de cosas, hay una pregunta que podríamos pensar: ¿cómo te gustaría que la gente te conociera? Una pregunta, ¿cierto? Al morir, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Algunos tienen su idea medio loca, pero ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Y pensamos en diferentes títulos o apodos que generalmente la gente ocupa. Generalmente cada persona o personaje de las escrituras es conocido por algo que dijo o hizo. Y hay muchos ejemplos en las escrituras hablando de eso. Si yo hablo de David, todos se recuerdan de David como alguien que pecó con Betsabé, ¿no? Si hablamos de Pedro, pensamos en Pedro en quien negó al Señor. Si hablamos de Daniel, un hombre piadoso. Si hablamos de José, un hombre que escapó del adulterio. Si empezamos a hablar de Moisés, un hombre, dice la Biblia, con mucha paciencia. Abraham, amigo de Dios. Y cada personaje en la Biblia es reconocido de alguna forma peculiar, sea positiva o sea buena, en el sentido de que obedeció o no obedeció a Dios. ¿Cómo te gustaría que te reconocieran? Y fíjate que eso no solamente pasa en la vida de personajes o personas, ya sea de las escrituras o aún dentro de nuestro tiempo, sino que también ocurre en tiempos determinados del pueblo de Israel. Dios a veces ocupa frases para definir a su pueblo. Hace poco vimos con jueces.
Hay una frase que describe al pueblo muy claramente. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No se parece a la iglesia de hoy día, ¿cierto? Cada uno hacía lo que bien le parece. Y te dice que es bíblico. Fíjense que lo interesante es que eso define a la nación. Más o menos 430 años el pueblo estuvo en esa condición. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había mucha Biblia en ese tiempo. Si se fijan cuando leen Samuel, los primeros capítulos de Samuel, no había mucha revelación tampoco. No había mucho conocimiento de Dios y casi nada acerca de su palabra. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero cuando hablamos también en Segunda de Reyes, podemos ver una frase que marca la realidad espiritual de un individuo, pero en general la realidad espiritual de la nación. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cada vez que tú leas Reyes, vas a encontrar, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y es una clara evidencia realmente de que eso fue la consecuencia, obviamente, ineludible de dejar a Dios de lado. Si se recuerdan en el primer libro de Samuel, vemos cómo el pueblo, después de haber visto a un Samuel queriendo llevar al pueblo al corazón de Dios, el pueblo dijo, ¿sabes qué, Samuel? No queremos ya que esté, tus hijos se han apartado y queremos que haya un rey sobre nosotros. Y decidieron buscar un rey y Dios le concedió la petición, les dio un rey. Un rey según las expectativas humanas, sin duda alto, que sobrepasaba a cada persona, pero que no temía a Dios. Sin duda, ante los ojos humanos, una persona que podría haber sido calificada totalmente como apto para el puesto, pero no para Dios. Después que se le dio 2 oportunidades a Saúl, Dios se buscó a alguien conforme a su corazón y se llama David, ¿se acuerdan? El gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. No sin pecado, sino que al contrario, buscó, y van a ver muchas veces cómo ese hombre marcó el hito de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llevó al pueblo a entender que Dios era el rey. Dios era el dueño, Dios era quien gobernaba, Dios era el que decía, y él solamente era un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate que cuando hablamos ya del 931, cuando el pueblo se divide entre Roboam y Jeroboam, van a ver un distanciamiento ya total o casi ya marcado de la nación hacia la idolatría. Por un lado, vemos a Jeroboam, que se va totalmente de la ley de Dios, y cómo el otro y el hijo de Salomón está tratando de hacer lo que Dios quiere. Pero a pesar de eso, la clave y la frase que una y otra vez van a encontrar en la Biblia, en esos pasajes, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo podemos ver la verdad de Dios, de que Dios es fiel y digno de confianza? Es que Él va a cumplir su palabra. Muchos años pasaron entre Levítico y Reyes. Y Dios ya había anticipado de antemano la consecuencia que ellos iban a tener por no obedecer a su palabra. Dios les dijo, hagan esto y yo los voy a bendecir. No hay Dios, miren queridos, Dios nunca va a castigar a alguien que va a hacer su voluntad y que hace su voluntad. Dios va a castigar a aquel que merece ser castigado. Dios va a ir en contra de aquel que se rebela en contra de su palabra. Lo hizo con sus reyes más preferidos. Dios fue justo. Vemos realmente a un David, a un Salomón, a un Saúl, que menospreciaron la palabra y por consecuencia tuvieron cada uno su merecido, por no considerar ni estimar el consejo de Dios. Fíjense que ese fue el pecado de ellos, no considerar el consejo de Dios. No ver qué desea Dios en su palabra, decir, mira, esto dice Dios, esto no lo hago. Pecado de reyes, y no solamente de los reyes, sino los pecados nuestros.
no considerar el consejo de Dios. Mira lo que dice. Al considerar la frase de "e hizo lo malo ante los ojos de Jehová", podemos notar algunas verdades que marcaron a la nación como tal. Y miren, en primer lugar, cuando hablamos de hacer lo malo, expresa no solo un momento en la historia, sino un vivir, un estilo de vida, una forma de hacer constantemente lo malo, un comportamiento no sujeto al carácter de Dios ni a su palabra, lo cual llevaría el castigo de sus vidas. Fíjate que generalmente cuando dice hizo lo malo, tiene que ver con eso, una persona que vivió haciendo lo malo. Se complacía en la maldad. Una buena pregunta es, ok, esa persona hacía lo malo, pero ¿qué era lo malo? ¿Qué fue aquello que hizo? Bueno, en segundo lugar, cuando el texto dice o habla acerca de lo malo, ¿qué significa? ¿Qué es hacer lo malo o qué es malo? Y bueno, es bueno especificar qué significa eso, ¿cierto? Bueno, estuve buscando algunas cosas y el mundo ha definido la maldad en términos relativos y antropocéntricos. ¿Y qué quiero decir con eso? Ha definido la maldad como todo aquello que afecte emocional, psicológica, física e intelectualmente al hombre. Eso es malo. ¿El dolor es malo? Sí. ¿Te gusta sufrir? No. ¿Es malo sufrir? Sí, casi te dicen sí, es malo sufrir. ¿A quién le gusta sufrir, queridos? Y si yo le preguntara, ¿sufrir es malo? Casi todos innatamente decimos sí, porque causa dolor. Y dolor es malo. ¿Quién dijo que dolor es malo? Se fijan que hemos reducido la maldad a conceptos netamente humanos y no a un concepto divino. La maldad ha llegado a ser un concepto que es ya tan relativo que depende de la perspectiva humana, de nosotros. Si tú quieres robar y para ti robar es bueno, está bien, es bueno. Para mí no, depende de tu perspectiva. Si Robin Hood robaba a los pobres para dar, a los ricos para dar a los pobres, está bien. ¿O no? Buena pregunta. Hemos reducido estos tipos de conceptos por el producto y no por lo que son. Hace mucho tiempo estaba hablando con un hermano sobre el tema de la moral y le decía, mira, hoy por hoy hemos definido la moral como conceptos netamente valorados por las consecuencias. ¿Qué significa? La maldad es definida hoy buena o mala dependiendo si me conviene o no me conviene. Si mentir es para ayudar a otro para que no se sienta mal, entonces mentir es bueno. Si robar me ayuda para poder alimentar a otro, entonces robar es bueno. Y hemos justificado el acto de robar por la consecuencia de lo que produce el robo, no por lo que es en sí. Hemos bajado el nivel de la moral a tal punto que ya lo que era malo hace muchos años ya no es malo. No sé si lo recuerdo. Porque hemos hecho de la maldad o de este tipo de conceptos morales algo humano, relativo, bajo experiencia nuestra. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a esto? Y obviamente quiere decir que qué es lo que él quiere decir o qué es lo que él quiere hablar acerca del término de la maldad. Y fíjate, cuando hablamos de la maldad, transmite obviamente la idea de lo moral o la práctica de la moral en términos de experiencia. Pero al pensar en la maldad en estos términos, hace de ella un concepto, como les dije, relativo y que ya no es considerado como algo netamente malo o bueno. Cuando hablamos de la maldad en términos bíblicos, debemos entender como aquello que afecta o contradice a Dios y su carácter. Eso es malo. Todo aquello que contradice lo que Dios dice es malo porque Dios es bueno, ¿no? Entonces todo lo que contradice a Dios es malo. Todo lo que no va de acuerdo a su carácter, entonces es malo. Y hacemos de la moral y levantamos la moral a tal punto que decimos Dios es un Dios moral y por lo tanto Él demanda leyes morales a los hombres. Y tienen que sujetarse a ellas.
No importa lo que el hombre haga, no importa lo que el hombre quiera, es qué dice Dios acerca de lo que es bueno y qué dice Dios acerca de lo que es malo. Punto. No importa cómo te sientes, importa lo que dice Dios. ¿Te has fijado que a veces uno llega a pensar que ciertas cosas son relativamente buenas o malas dependiendo de cómo te sientes? Hoy estamos en una época en que el sentir es más valioso que la convicción. Es que me siento de esta forma. Y dice, ¿qué dice la Biblia? Si fuera por sentir, nadie iría a trabajar, querido, ¿sí o no? Yo a veces no tengo ni ganas de levantarme, pero tengo que ir a mi deber. Pero cuántas cosas a veces nosotros dejamos porque sentimos, no por lo que Dios dice. Hemos dejado de hacer lo que es bueno y hemos minimizado la moral de Dios a conceptos nuestros. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho eso para justificar un acto? Probablemente no lo dijiste, pero lo pensaste. Empezaste a maquinar en tu mente y a justificar tu actuar, tu pensar o tu decir, porque parece que no es tan malo. Y empieza tu mente a maquinar pensamientos justificatorios para decir lo que hice, lo que dije, lo que pensé no es malo. Cuando Dios te dice es malo. Se fijan que realmente la maldad es algo que el Señor define, no que definimos nosotros. Dios ha definido desde Génesis hasta Apocalipsis que es malo. Los hombres quieren rebelarse y quieren cambiar aún la moral. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren dar cuenta a un Dios santo y que es totalmente moral. Es más fácil vivir sin un Dios moral porque no doy cuenta que vivir con un Dios que me va a condenar y me va a pedir cuentas por lo que mi mente y mi conciencia me ha dictado que es malo. Fíjate que obviamente el texto dice, por lo tanto, dice el texto, e hizo lo malo y tiene obviamente una estrecha relación con el carácter de Dios manifestado en su palabra. Y lo cual se ejemplifica obviamente en los 10 mandamientos o las leyes de Dios y pactos que Dios ha hecho en el pueblo de Israel y entre el pueblo de Israel con él. Esto refleja la perfección de Dios en relación a la moral y cómo Él quiere que el hombre viva. Fíjate que Dios al establecer leyes, no solamente establece leyes, Él manifiesta en sus leyes su carácter, su persona, su perfección y todo lo que Él es en sus leyes. ¿Por qué? Porque al definir las leyes dice, mira, yo soy de tal forma, yo quiero que viva de tal forma, yo quiero que haga esto, porque esto es lo correcto. Pero uno dice, pero yo no puedo cumplir esa ley. Eso es lo que quiero que reconozcas que no puedes cumplirla para yo salvarte, para yo ayudarte. Fíjate que hoy decimos, mira, la ley no está vigente, querido, la ley siempre ha sido vigente, está vigente. Dicen, ¿cómo? Sí, tú vives así, todos los días. No está vigente en el hecho de que vivimos bajo la ley para obtener salvación, porque en ese sentido estaríamos negando que Cristo murió, sino que sí es vigente como actos subsecuentes ¿a qué? A que Cristo murió y porque Cristo murió y pagó, ahora tengo la facultad de vivir haciendo la ley, pero no para manifestar, para obtener salvación, sino como manifestación de salvación. Fácil, tú matas y te dice no, pero temor, eso significa que vives así, es natural, de una vida transformada, vivir de esa forma, porque ya no estamos sujetos a la ley como yugo de esclavitud, sino que ahora estamos libres de la ley en el sentido de que Cristo nos ha hecho libres, pero también es Él que nos da la facultad y su gracia para vivir en esa ley. Mira qué interesante ver que Dios define lo que es malo. Y Él estipula lo que quiere que hagas y que vivas. Mira, yo he creído, y a veces no tanto, y debo decirlo, en que la palabra de Dios es suficiente, y quiero decir suficiente, que tiene el poder para transformar y cambiar cualquier situación. ¿Tú lo crees? No, no, gracias, pastor. ¿Amén? ¿Lo creen o no? Ok. Pero mira lo siguiente. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho en su palabra, cambia esto y se hace así, y no lo has hecho? ¿Eso es creer?
La Biblia dice, la fe sin obra es muerte. ¿No lo crees? Porque si lo creyeras, lo harías. Y a veces pensamos más en las consecuencias que podrían ser que en el hecho de que Dios te dice, pero hazlo. Esto si solamente preocúpate de hacer lo que yo te dije que hicieras. El resultado, como dice el corito, se lo dejo al Señor. Pero nosotros nos enfocamos en el resultado y no en la obediencia que Dios demanda. Fíjate que el texto dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. En tercer lugar, cuando definimos la maldad de acuerdo al parámetro y el carácter de Dios, hace de Dios el centro de la moralidad y no al hombre. Esto muestra que la conciencia es un miembro activo y presente, el cual acusa al hombre de transgredir la ley. Pablo dice eso. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que Dios ha puesto en nuestra mente la conciencia que nos acusa o nos defiende de lo bueno o de lo malo. Fíjate, tú puedes ir a cualquier lugar y decirle a una persona, ¿tú crees en la Biblia? No, creo en la Biblia. Ok. ¿Tú crees en la moral? No creo en la moral. Robar es bueno o malo, y su conciencia le va a decir, es malo. Porque Dios ha puesto ese, podríamos decir, esa voz interna que te dice, lo que estás haciendo es malo. No sé si la sientes de vez en cuando. Dice, eso está mal. Y le dice, ya cállate, déjame. Y hace lo que la conciencia dice, no hagas eso. Bueno, Dios ha puesto la conciencia, queridos, en creyentes e incrédulos. Ella le acusa de su razonamiento y defiende sus razonamientos como lo hacemos nosotros. Fíjate que eso es lo que Dios ha hecho. Y cuarto, cuando entendemos que esta maldad fue hecha ante los ojos de Dios, quiere mostrar que Dios está presente y entiende cada acto, pensamiento, hecho e inicuo que hacemos o pensamos, y esto hace a Dios un Dios que todo lo sabe y que está en todo lugar. No sé si te sorprende, a mí me da miedo, porque me hace pensar que Dios está en todo tiempo, en todo lugar, en cada instante. Fíjate que esa frase, e hizo ante los ojos de Jehová, me hizo pensar en Elías y Eliseo. ¿Sabes por qué? Hay una frase que destaca a ellos dos. Y que decían, cuando iban a donde un rey o se presentaban, decía, adelante de Jehová, en cuya presencia estoy. Y lo repiten más de una vez. Delante de Jehová, en cuya presencia estoy. Y dice, wow. Y tú dices, ¿pero dónde está Jehová? Y ellos sabían que Dios está en todo lugar. Tenían una conciencia no solamente que le acusaba de su razonamiento, sino una conciencia activa de que Dios está mirando todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que sé, toda mi vida está a los ojos y descubierta ante el Señor. Estoy delante de su presencia, todo el tiempo. No sé si te anima, o te da miedo, yo no sé. A mí no sé, a veces me anima, a veces me da miedo, pero ¿por qué? Estoy delante de Dios. Dios está viendo cada pensamiento que se me pasa por mi mente, Dios lo ve. Como cuál película uno ve en el cine. Él ve la mente y el corazón. Sabe y ve cada intención. Y David y Elías y Eliseo entendían eso, sabían. Sabían que Dios estaba ahí. Y fíjate que el saber de ella era muy diferente a nosotros, porque hoy por hoy nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿amén? Gracias, pastor, de nuevo, gracias. ¿Dios está con nosotros o no? Amén. Ya, no, ya. Gracias, Pancho, ahora son dos. Ya, ahí ya se van a incorporar los demás. Pero miren, ¿Dios está con nosotros? Amén. Sí, Dios está con nosotros. ¿Lo crees? Amén. ¿Temes? Porque Dios está contigo. Fíjate que el temor reverente que sea el pastor debería hacer de nosotros vidas mejores. No por temor al castigo. Porque puede ser eso también, que vivimos por temor al castigo. Que a la larga va a producir religiosidad en el corazón humano. Sino para no ofender al Dios que servimos. No quiero ofender, quiero vivir de tal forma que mi vida refleje a Cristo. Cada instante, cada momento, cada respiro de mi vida, que cada persona al verme vea a Cristo. Que ese sea mi sentir. Fíjate que el texto dice, e hizo lo malo
ante los ojos de Jehová. ¿Cómo podemos ver esta verdad de que Dios es fiel y digno de confianza? Bueno, también podemos verla por medio de los testimonios de hombres que Dios ha dejado y dejó escrita en su palabra. Fíjate que en el texto bíblico vas a encontrar algunas cosas muy interesantes. Obviamente los hombres son testimonios vivos y cuando hablo de testimonios vivos quiere decir que la forma de vivir de cada persona puede decir mucho de su carácter o piedad. Mira a la gente. Mira cómo vive, mira lo que habla y vas a ver lo que hay en su corazón. No tienes que saber mucho. Mira cómo vive Cristo. Si tú ves a una persona, todo el día, ¿es cristiano? Sí. No sé si te da pena. A mí me daría pena. ¿Qué le pasa? Está triste, pecó, algo, no sé. Pero sí dice, estoy gozoso. Hay un problema entre acá o algo pasa que no está haciendo conexión, ¿no? Porque su rostro no comunica gozo. Pero fíjate que la vida y la gente son testimonios vivos. De su forma de ser va a decir qué es lo que hay en su corazón. Y cuando vemos en el libro de Reyes los testimonios con los cuales compara el autor de Reyes a cada rey que aparece, tanto del norte como del sur, nos dice la condición espiritual y su contraparte, si era mejor o peor. Y al ver esto en Reyes, notaremos palabras claves como, y que se repiten como una y otra vez, que dice, como la casa de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Los que han leído Reyes, Acab era un rey, el malo diría que es poco, pésimo. Por ahí estaría más o menos en la categoría de Acab. Idólatra y su esposa, Jezabel. Ahí dice bruja, diría peor que bruja. Idólatra entregada a la obra del demonio. Es comparada y es citada a referencia a ella mujeres que estaban en la iglesia en Apocalipsis. Wow. Si te fijas, este hombre es inicuo totalmente, pero aún en su iniquidad Dios le permitió ver su gracia. Dios es así que Dios, a pesar de cómo era, Dios quiso proveerle gracia en una guerra. Y él vio a Dios actuar. Se sometió en su impiedad a Dios y Dios le concedió victoria. Fíjate que normalmente vas a encontrar como en la casa de Acab. Otra frase que vas a encontrar es, no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Primer rey, o después del reino dividido, del reino unido, se divide el reino en Roboam y Jeroboam. Roboam era hijo de Salomón, Jeroboam era un siervo de Salomón, y Dios le dijo, mira, por tu pecado, Salomón, voy a darle 10 a Jeroboam y 2 a ti. Al verse que el pueblo en una fiesta quería hacer la obra de Dios, ser obediente a Dios, y Jeroboam teniendo su vida, dijo, ok, mejor lo que voy a hacer es inventar fiestas en este tiempo a otros dioses para que el pueblo no se vaya a Jerusalén. Y él empezó a formar ídolos. Llevó al pueblo a tal punto que Dios ya no estaba en sus mentes ni en sus corazones. Por eso muchas veces van a encontrar esa frase, no se apartó de los pecados de Jeroboam, porque Jeroboam se entregó totalmente a la idolatría. A pesar de que Dios una y otra vez le dijo, deja eso, no quiso. Otra frase que van a encontrar dice, conforme a todo o a todas las cosas que han hecho vuestros padres. Frase que se repite constantemente en el libro de Reyes. Pero fíjate que hay solamente en algunas partes, hablando del reino del sur, de Judá, que dice, no como David, su padre. Y si te das cuenta, una y otra vez va a decir el texto, hablando de los reyes de Judá,
E hizo las cosas conforme al corazón, o conforme a David, o no conforme a David. ¿Por qué? Dios estipula gente como testimonios vivos de caracteres piadosos o carácter impío. Si alguna mujer alguna vez le dicen, tú eres como Jezabel, no digas, no, gracias Señor, no, están diciendo otra cosa. No está entendiendo lo que te están diciendo. Porque eso realmente es muy malo. Querido, mira, en cada una de estas declaraciones podemos observar algunas verdades, consecuencias que mostraron el actuar de Dios a favor o en contra del pueblo de Israel. En primer lugar, fíjense, podemos ver que en cada situación los reyes gobernantes eran comparados con otro rey, ya sea peor, igual o mejor que ellos. Dios siempre tenía uno que decía, mira, esto es mejor que, o es como. Él fue como David, él fue como él, es peor que Acab, peor que Jeroboam. Para decirte, mira, si Jeroboam era este sobrepasó el límite. Y esto al parecer no solamente no nos dice mucho, pero cuando analizamos el punto de la maldad o piedad a la que cada uno de los reyes alcanzó o se dejaron influenciar, vemos que Dios tuvo que soportar y restringir la maldad de los hombres. Y esto porque el hombre piensa de continuo, como decía Génesis, solamente el mal. ¿Te has preguntado por qué no todos somos tan malos como podríamos serlo? Buena pregunta. Porque si en el corazón humano hay tanta maldad y perversidad, ¿por qué no somos así? Fíjate que aún ahí vemos la gracia de Dios cuidando el pecado, restringiendo la maldad, para que no sea tanto como la vemos. No sé si alguna vez te preguntaste por qué Hitler era tan malo. Dice Hitler, muy malo, ¿sí? Bueno, así podríamos ser nosotros y peor, si no fuese porque Dios nos guarda de nuestra maldad. Él la restringió. Fíjate que aún eso Él lo sabe. Él sabe todo eso. Y al mundo Él lo guarda de eso. Una y otra vez veo en Romanos capítulo 1 cuando dice, y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Diciendo, mira, ok, ¿no quieres que yo te la explique? Dale. Y Dios dice, te entrego a tus concupiscencias. Ok, no quieres obtener, no quieres entender, ok, te entrego a tus pasiones. Dios, queridos, puede controlar eso. De hecho, lo hace todos los días. Dios, obviamente, restringe nuestra maldad y porque si no seríamos semejantes a Hitler o cualquier otro. En segundo lugar, podemos observar que Dios dejó testimonios vivos en cuanto a la piedad o maldad de los hombres. Y Dios podría haber destruido a cada individuo que se rebeló en contra de él. Podría haber dicho, ok, muere, y murió. Podría haberse llevado a David vivo. Pero ¿por qué no? Son testimonios. Son puntales que Dios ha clavado para que el rey que estuviese diga, mira, así es. Así tienes que ser. Este es tu fin. Eso es lo que yo quiero. O eso es lo que no quiero. Dios podría haber destruido sin duda a cada individuo que pecó ante él, pero Dios obviamente dejó personas. Esto muestra que si Dios no mueve el corazón del hombre hacia él, no podríamos estar interesados en él. Y fíjate que es por esto que también Salomón, entendiendo esta verdad tan grande, dice en 1 Reyes 8:58, dice, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Él alabando al Señor dice, Señor, inclina nuestro corazón a ti. Hazlo tú.
¿Y cuántas veces tendríamos que decirle, Señor, inclina mi corazón a ti, a tu ley, a amarlo, a vivir de acuerdo a lo que tú dices? ¿Qué tan seguido decimos, Señor, ayúdame a inclinar mi corazón a tu verdad? Señor, quiero que mi corazón sea como tu corazón. Fíjate que Salomón entendía muy bien esta verdad. Todos los hombres pecan, pero necesitamos que en mi corazón o nuestros corazones se vuelvan a Dios. Y él alababa, porque eso lo dice en una alabanza a Dios. Señor, mi corazón inclina a ti. Tercero, ¿cómo podemos ver que Dios es fiel y es digno de confianza? No solamente por sus testimonios o por su palabra, sino también por medio de sus profetas. Y mira lo que dice Segunda Reyes 21:10, hablando, dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, y esa frase aparece un par de veces en capítulo 21 de Segunda de Reyes, verso 10, capítulo 24, verso 2, y Jeremías capítulo 25, verso 4, hablan de que Dios habla por medio de sus profetas. Dios buscó y buscó gente para llevar su mensaje a los reyes. Ellos no fueron personas que no escucharon, no fueron personas que no oyeron, sino que fueron personas que no quisieron oír y que no quisieron escuchar la voz de Dios. No les importaba. No querían escuchar más ley, no querían escuchar más consejo. Cuando hablamos de la enseñanza, fíjate que a veces una de las cosas que me pasó, y cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje, podemos notar que a más de algunos de los que estamos acá, había algún ramo de la enseñanza básica o media que no entraba. No sé si te pasó, que tú estudiabas y no entraba las matemáticas, decía, pero ¿por qué no entra el 1 más 1? No sé. O el lenguaje, ¿por qué no entiendo esta palabra? ¿Qué quiere decir? Y muchos de nosotros luchaban, algunos luchaban también por la educación física. Ya, hasta con hacer ejercicio luchaba, con eso luchaba. Y a veces repetían. Pero pasa, porque siempre queremos o intentamos o tratamos de que esa materia pudiera entrar. Y creo personalmente que posiblemente hayan dos factores que a veces sí no nos ayudaban a poder entender la materia. Uno de ellos puede ser el profesor. Y es el más ocupado. Es que no entiendo porque el profesor le enseña bien. No sé si lo escucharon en tu casa, pero yo lo escuché, yo también lo decía en mi casa. O decían, no, es que es profesor. ¿Cierto? Es como la tendencia de dar, ¿cierto? No, el señor, no es el profesor. Y tu estudiante, es que no entendí. Creo que son a veces cosas de Adán que todavía están en nosotros, aún en los niños, de echarle la culpa al otro y no asumir mi propia responsabilidad. Pero fíjate que algo interesante, que puede ser una opción, el profesor, ¿ya? Pero creo que generalmente no es el profesor, somos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en las materias como materias. ¿Pero qué quiere decir materias como materias? Sí. Pensamos en lo que tenemos que hacer como una obligación y no como un disfrute. No disfruta hacerlo. Y te lo voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años no sabía tocar guitarra, algo sé, un poquito. Y le soy franco, no me gustaba la guitarra. Odiaba la guitarra, no quería ver guitarra y todo tocaba guitarra para encima. Y dice, no quiero tocar, no me gusta, me gusta otro tipo de instrumentos, me gustan los instrumentos de vientos, me gusta cómo suena muy bien y ese tipo de cosas. Guitarra no me gusta, no lo encuentro difícil, malo, no, suena lindo pero no me gusta. No. Hasta que en un momento, dado ciertas circunstancias, no dije ya, me aburrí de tener que pedir favor de que alguien tocara guitarra. Ya, me dije a mí mismo, voy a aprender a tocar guitarra, que no te guste, ya mismo. Y pesqué la guitarra y me puse a practicar. No necesariamente porque me gustara, por necesidad. Hoy por hoy me gusta la guitarra, pero empecé no gustándome la guitarra. ¿Qué hice? Tuve que hacer lo que era una carga, un deleite. Y fíjate que a veces pasa lo mismo en la vida espiritual o en nuestra vida cotidiana.
Porque pensamos en la Biblia de una forma muy, muy mal y no nos preguntamos cuál es el problema de esto. Y el problema no está en la materia, no está en lo que podríamos hacer o no hacer, sino que al pensar en las escrituras, Dios dejó un testimonio, o uno de sus testimonios, no solo fue la vida de los que vivieron, sino que también lo fue su comunicación activa y sin cesar de su voluntad para con los hombres, y esto por medio de profetas. Esto sin duda comunicó que Dios estaba interesado y está interesado en el estado espiritual de su pueblo, como también está interesado que su pueblo conozca su palabra y actúe de acuerdo a ella. Y allí realmente el problema, queridos. El problema no está en la palabra de Dios, sino en hacer de ella un manual de mandamientos y reglas que es enseñada por hombres y obviamente el testimonio de Dios, su voluntad y delicias que se encuentran en Dios ya no se ven. Solamente materia. Es pensar en este libro como un libro de materia, no como revelación del Dios que nos ama. Fíjate que hoy pasa mucho eso. Pensamos en la Biblia como un libro de materia, donde me enseñan cómo pensar de Dios, qué hacer de Dios, cómo es Dios, pero cómo no deleitarme en él. Porque no hay deleite, hay materia. Y fíjate que el pueblo pasó exactamente eso. El Señor dijo, con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y dice, porque como enseñan doctrinas de hombres como doctrinas de Dios, eso no está ahí. Y eso es lo que tú podrías pensar de personas que no sabían. Eran personas sabias, que gente que leía Biblia. Doctores de la ley que podrían darnos cátedra de qué dice la ley, pero sus corazones estaban tan lejos de la ley, aunque la hablaban y la manejaban, al revés y al derecho. ¿Se fijan? El pueblo hizo de la ley solamente reglas humanas. Dios dice esto, lo hago, ok, no hay problema, pero sigo adorando a mi Dios. Bueno, Dios quiere que haga un sacrificio, hago sacrificio, pero sigo adorando a mi otro Dios. Fíjate que es el pueblo así. Y Dios dijo, ¿sabes qué? No quiero holocausto, ya, me tienen harto su holocausto, me tienen harto su sacrificio, ya no quiero más holocausto, no quiero eso, quiero espíritus quebrantados, eso quiero. Pero con cuánta facilidad hacemos de la Biblia textos de materia. ¿No lo ven? Fíjate que el pueblo cometió ese pecado de hacer del texto, de hacer de la revelación de nuestro Dios, al cual debe amar y desear nuestra alma, solamente algo en el cual poder ver conocimiento, y no al Dios que lo da. Eso es peligroso, queridos, porque después empieza a ver a Dios como materia, y no como la persona que es. Nomás, fíjate que eso es algo que marca la vida, y también al pueblo de la nación de Israel los marcó. Dios los destruyó. Llegaron a un estado tal espiritual que Dios dice, mira, ¿sabes qué? Estaban todos en cautiverio, todos mal. Aquella que era Judá, que era la más cercana, se apartó. Porque hicieron de Dios materia. Porque hicieron de Dios algo que no quería Dios. Se preocuparon de la apariencia externa, de cómo dice la ley, qué hay que cumplir de la ley, qué es lo que Dios quiere de la ley, y no lo que Dios quiere en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga para glorificarlo a Él de corazón hacia afuera? No solamente de apariencia. Fíjate que esa es una de las cosas que pasa, pero no en esta iglesia, no, sobre ese tipo de cosas. El problema, como le dice, realmente es de hacer de la palabra mandamientos y reglas y enseñanzas de hombres. Y no en aquel libro en el cual encontramos el testimonio de Dios, su voluntad y delicias que se encuentran ahí. Y que el hombre puede obviamente complacerse ahí, de su palabra. ¿Qué te quiero llevar, querido? Yo sé que el río no es muy lindo, porque a la larga vemos
fidelidad de Dios al 100%. Quiero decirte, Dios va a ser fiel, querido, siempre. ¿Lo crees? Amén. Pero Dios va a ser fiel siempre a su palabra. Y eso incluye a veces dolor, quebranto, como también bendición. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque